Buenos días, mi gente. Bienvenidos a tu programa, La Biblia y la Sociedad, producido por tu ministerio, La Fe que vence al mundo. Les habla su hermano en Cristo, el hermano Marcio Tolentino, alias Bunny, y en esta hora vamos a tratar el tema de teología versus revelación del Espíritu. Escúchenme bien. El tema que vamos a estar tratando en esta hermosa mañana del día de hoy, enero 31, 2026, son apenas las 4:59 de la mañana. El tema es teología versus revelación del Espíritu Santo. Y para esto queremos hacer una oración antes de entrar a la palabra de Dios. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, el cual tú has derramado en nuestro ser. En esta hora te pedimos que sea tu Espíritu que ministre y tome control de lo que vayamos a hablar en esta hora concerniente a este tema, para que aquellos que no te han conocido te conozcan y reciban a tu Hijo amado Jesús, el Cristo, para que sus almas sean salvas, para que donde quiera que tú los posiciones, ya sea dentro de la religión, política o cualquier otra rama en el plano social, en esta vida, en este mundo, Dios, que ellos sirvan conforme a tu voluntad, porque tú te mueves no solamente en el templo, sino que te mueves en todo lugar. Te mueves aquí, te mueves allá. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que todo espíritu de contradicción, todo espíritu contrario a tu voluntad, en esta hora lo sujetamos, lo atamos en el nombre de Jesús, para que la verdad salga a la luz, especialmente en esta situación política por la que estamos pasando todos. Oh Dios, sé tú poniendo cada cosa en su lugar, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres el único Dios verdadero, porque tú eres el único que puede cambiar las cosas. El rumbo de nuestra nación está en tus manos, oh Dios, y por eso te pedimos ayuda a ti, oh Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús declaramos esto hecho. Amén, amén y amén. Bien, amado, vamos a entrar rápidamente a la palabra de Dios y para esto quiero invitarles a buscar su Biblia y abrirla en el libro de Daniel y vamos a leer en el capítulo 7, verso 15. Recuerde, el tema que vamos a estar tratando es teología versus revelación del Espíritu Santo. Y dice capítulo 7 del libro de Daniel, es decir, el profeta Daniel, verso 15, dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Aleluya, bendito Dios. Es un verso bien claro, bendito Dios, cuando usted conoce, ¿verdad? El capítulo completo, el antes y el después. Ah, pero recibí este texto, ¿verdad? Porque el tema es teología versus revelación del Espíritu Santo. Y como estuvimos tratando en el día de ayer, de sombra a luz, eh, el teólogo, ¿verdad? Siguiendo sus teologías, toma este texto, por ejemplo, y porque Daniel dijo, porque Daniel dijo, se me turbó el espíritu a mí, ¿verdad? En medio de mi cuerpo. Ya porque dijo en medio de mi cuerpo,
es posible que esto sea lo que ellos hayan tomado, bendito Dios, para enseñar al pueblo de que el espíritu está en la barriga, ¿verdad? Porque el ombligo es la mitad del cuerpo, ¿verdad? So, este concepto teológico de que el espíritu está en la barriga, bendito Dios, sabemos que no es cierto, porque el hecho de que Daniel haya dicho en medio de mi cuerpo, no está diciéndolo como en una localidad de su cuerpo, sino que es como si dijera in the midst of, ¿verdad? En medio de esta situación, ¿entendió? No es el sentido que los teólogos a veces le dan a las Sagradas Escrituras, porque no teniendo el Espíritu Santo, se basan y se fundamentan en las interpretaciones de las teologías, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia a Dios, pero Dios no es un espécimen como hemos enseñado, bendito Dios, sino que a Dios se le cree, a Dios se le teme y a Dios se le ama, ¿verdad? Este, y, y ellos, pues, al no tener acceso a las cosas del Espíritu Santo, pues recurren y se fundamentan en la teología. Eh, pero cuando vamos a la luz, ¿verdad? Cuando vamos al Nuevo Testamento, notamos que el espíritu del todo ser humano no está en la barriga, sino que está en nuestra mente. Porque antes de Jesús revelármelo por la palabra, yo pasé por esa experiencia, nunca se me olvida. En noviembre del 2008, en ese viaje que di para Florida, bendito Dios, Jesús se me presentó, amado. Tuve esa experiencia, eh, que fue como una visión, porque no fue un sueño, fue como una visión donde Jesús se me presenta y me dice, Marcio, ¿verdad? Yo puesto de pie, me dice Jesús, pon tus dedos índice en tu oído, en tus oídos, ¿verdad? Y a donde ellos se unen, ahí es que está el Espíritu. Y cuando yo recibí esto, yo le dije, pues, háblamelo por la palabra, porque eso fue una de las, cuando yo recibí este ministerio, ¿verdad? De parte de él, una de las cosas que le dije es que si va a tratar conmigo, que sea por la palabra. ¿Por qué, amado? Porque en este mundo hay muchos espíritus y más y más el espíritu de Satanás que a veces se viste como ángel de luz. Y Satanás tiene al mundo entero engañado, amado. ¿Entendió? Por eso no es para siempre. ¿Entendió? Entonces, así yo le dije. No, él no me contestó ni me habló por la palabra inmediatamente. Pasaron algunos años, 2 o 3 años, algo así, cuando de momento, de repente, él que me abre los ojos y lo puedo leer, lo mismo que él me enseñó, ¿entendió? Cuando vamos a Efesios, bendito Dios, vamos a Efesios, para que usted entienda de que esto no se trata de saber mucha teología, sino más bien de alcanzar la revelación del Espíritu Santo. Bendito Dios. En Efesios, bendito sea el Señor. Vamos a buscar Efesios, bendito Dios. El capítulo 4, bendito Dios. Vamos a leer eh, desde, desde el verso 17. Escuche bien. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Escuchó? Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Escuche, que esto es lo que se está viviendo en el mundo. Ahí vemos, ¿verdad? El que supuestamente se ahorcó en la cárcel, Jeffrey Epstein, ¿entendió? Y con él, muchos de los que están en la política fueron participantes, que entre ellos está Trump, ¿me entendió? Y dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, que esta verdad que compartimos no es nuestra verdad, es la verdad de Jesús, que está en Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Entendió? Y dice, sigue diciendo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando yo leí eso, que él me abrió los ojos, porque ya él me lo había dicho, ¿verdad? En esa visión, y me lo dijo así, donde tus dedos índices, cuando, ¿verdad? Introducido en los oídos, a donde se unen, ¿verdad? Ahí está el espíritu. Y esto yo lo investigué, amado. ¿Entendió? Sabemos lo que estamos hablando. Es decir, que lo que el teólogo toma del Antiguo Testamento, ¿entendió? No lo puede ver como se puede ver en el Nuevo Testamento, que es la luz, es ya todo lo que es como es. ¿Entendió? Aleluya. Entonces está claro. Cuando Daniel dice, se me turbó el espíritu en medio de mi cuerpo, no lo está diciendo como de una manera de locación, sino ¿cómo se dice? De, eh, no me viene la palabra, Dios mío. Porque usted sabe que está el verbo transitivo y el verbo intransitivo, ¿verdad? Y todas estas cosas que hemos aprendido, bendito sea el Señor. Entonces no lo dice en el sentido que los teólogos le dan a las Sagradas Escrituras, que es como Satanás, el diablo, engaña a la gente, utilizando precisamente la teología. Por eso le hemos puesto a este tema teología versus revelación del Espíritu Santo. ¿Entendió? Es decir, que la palabra de Dios no se contradice. Quienes contradicen la palabra de Dios son precisamente los teólogos. ¿Entendió? Porque eso es lo que hace Satanás, contradecir la palabra de Dios. Y eso lo vemos desde el principio. Porque ¿qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Usted lo puede leer. En el capítulo 2 de Génesis, usted lo puede leer. Le dijo, de todo árbol puede comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiere de él, ciertamente morirás. Pero, ¿qué le dijo Satanás a la mujer, a Eva? Una contradicción, una media verdad. ¿Entendió? Aleluya. Entonces sabemos lo que estamos hablando, sabemos lo que estamos enseñando, sabemos lo que estamos predicando, sabemos lo que Dios ha dicho y lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Que esto no es basado en teología, es basado en el Espíritu Santo de Dios, el cual hemos recibido nosotros, con el cual hemos sido bautizados, con el cual hemos sido llenos, ¿verdad? Y por lo cual hablamos la misma palabra que ya Dios habló, que ya Jesucristo predicó y que ya el Espíritu Santo confirmó. ¿Entendió? Aleluya. Y está aquí claro. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No dice el espíritu de vuestra barriga, no, de vuestra mente. Por eso usted tiene que tener cuidado
¿verdad? Con su mente, que usted, en qué usted está dando tiempo a su mente, que usted lee, que usted ve, y todas estas cosas, amado. Tenemos que ser selectivos. Y con esto no estoy diciendo que seamos prejuiciados, ¿verdad? En contra de la gente, porque Jesucristo, ¿con quién bebía y comía? Con los publicanos, ¿entendió? Con los publicanos, con los pecadores. Esto no era bien visto por los religiosos y líderes de su tiempo, que fueron los fariseos, saduceos, escribas e intérpretes de la ley. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Entendió? Aleluya. Por eso es que, amado, nosotros tenemos que siempre estar firme en lo que hemos creído, estar perseverante en este evangelio, no en ese otro que señala a Jesús como Dios, no, en este evangelio donde Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, bendito Dios. Entonces, más claro de ahí no canta un gallo. Pero como el diablo tiene al mundo entero engañado en sus mentiras y en sus medias verdades, nosotros que hemos sido llamados a esta misión, a este llamado, a este propósito, tenemos que hacer, ¿verdad? La batalla de la fe, la resistencia, la declaración de la verdad que está en Jesús, ¿entendió? Por el poder del Espíritu Santo, ¿entendió? Entonces, en Colosenses, por ejemplo, mire lo que dice, en Colosenses, aleluya, vamos a Colosenses un momentito, aleluya, para que estemos en la misma página del Espíritu Santo. Escuche cuál fue el consejo, ¿verdad? De Pablo, que no es de Pablo, es del Espíritu Santo a través de Pablo. Y dice el Colosenses capítulo 2, verso 8, que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y parte de las filosofías es la teología. ¿Me entendió? Búsquelo, vaya a la biblioteca y usted se va a dar cuenta de que lo que dice la palabra de Dios es verdad. ¿Entendió? Que todo lo que usted puede leer en la palabra de Dios, usted lo puede leer en la historia y lo puede leer, la vida misma se lo dice a grito. ¿Entendió? Aleluya. Eso dice claramente, mirad que nadie os engañe. O sea, es una responsabilidad que tenemos nosotros, a quienes esta luz ha llegado, a quien este Espíritu Santo nos ha llenado, ¿verdad? Hemos sido bautizados con este Espíritu Santo de Dios, que aunque Dios dijo que derramaría de su Espíritu sobre toda carne, no toda la carne la recibe. ¿Por qué? Por la incredulidad, como pasó con el pueblo judío, que por su incredulidad fueron desechados. Y Dios les dijo, no entrarán en mi día de reposo. Ellos entran y guardan todas estas cosas y lo leen, pero más nada, no tienen acceso a la luz, no tienen acceso al Espíritu Santo, ¿entendió? A menos que se arrepientan, confiesen su pecado y vengan a los pies de Cristo, como pasó con Pedro, como pasó con Juan, como pasó con Mateo, como pasaron muchos de ellos que eran judíos, que eran del pueblo de Israel, como pasó con Pablo, que es de la tribu de Benjamín, ¿entendió? Aleluya. Y era celoso de su religión en el judaísmo y celoso de su Dios y todas estas cosas, amado. Sin embargo, fue el que persiguió a la iglesia de tal manera que donde quiera que se encontraba un discípulo de Jesucristo, lo sacaba y lo encarcelaba. Prácticamente como está ocurriendo hoy día con esto de la inmigración, que se ha levantado el ICE, ¿verdad? Estos oficiales supuestamente, aleluya, porque son enmascarados,
bendito Dios, y están por las calles de las ciudades en vez de estar en el border, tanto el border norte como el border sur, es decir, la frontera norte y la frontera sur de nuestra nación. Ahí es donde ellos tienen que estar, no en las calles haciendo estas barbaridades, cometiendo estas barbaridades, matando a inocentes, amado. Aleluya. Pero Jehová nos hará justicia. Jehová nos hará justicia. Bendito Dios. Entonces el que está engañado por Satanás no puede ver la luz. ¿Entendió? ¿Cómo pueden ver la luz? Cuando se arrepienten. Y por eso es que cuando nosotros anunciamos el Evangelio para que llegue el arrepentimiento, y luego que llegue el arrepentimiento, el espíritu de fe penetre en ellos y puedan recibir a Jesucristo. ¿Entendió? Porque dice la Escritura que nadie llama Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Sí, hay gente que llaman a Jesús Señor, como Jesús dijo, muchos me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que digo. En aquel día Jesús dijo, me llamarán Señor, Señor, y yo le responderé, ¿quién eres tú? No te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Entendió? Aleluya. Bendito Dios. Entonces, aquí ¿verdad? Nos advierte, mirar. Cuando nos dice mirar, nos está diciendo que velemos por nosotros mismos, que seamos guardianes. ¿Entendió? Que dice, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías. Y lamentablemente estamos viviendo en el tiempo del fin, ¿verdad? Digo lamentablemente porque esto es lo mejor que ha pasado para los que son discípulos de Jesucristo, de que el tiempo del fin ha llegado y que ya mismo todos todo será cumplido. ¿Entendió? Bendito Dios. Pero lo digo así, ¿por qué? Porque estamos en un mundo donde, no solamente en el mundo eclesiástico, pero en el mundo en general, donde hay, concerniente a las cosas de nuestro Dios, donde hay dos evangelios, el evangelio verdadero y el evangelio falso. El evangelio falso te muestra a Jesús como Dios, ¿verdad? Pero el evangelio verdadero te muestra a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Entendió? Aleluya. Pero eso, aleluya, tenemos nosotros que defenderlo, protegerlo, preservarlo, ¿verdad? Porque dice que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mientras estemos en este mundo pisando esta tierra, bendito Dios, tenemos que ser perseverantes hasta el fin, porque esto no es como dicen muchos, una vez salvo, siempre salvo. No se deje engañar, porque nuestra salvación, aleluya, hay que cuidarla con temblor. Hay que constantemente tener esta comunión con nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y por eso es que dice claramente, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y la teología es una rama de las filosofías. Aquellos que han estudiado filosofía y letra como yo, bendito Dios, sabe lo que estoy diciendo. Pero no todos han estudiado filosofías y letras. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque estudiaron y se dedicaron a otros estudios. Pero yo tuve el privilegio de estudiar y graduarme de ciencias físicas y naturales. Y en todo esto, amado, como ese es mi diploma, bendito Dios, tuve que estudiar filosofías y letras. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza. ¿Entendió? Aleluya. Y dice, no solamente eso, sino que dice también, y huecas sutilezas. Que usted sabe cómo es que Satanás habla, bien sutil. ¿Entendió? Él no se presenta como el malo, se presenta como el bueno. ¿Entendió? Sin embargo, al bueno lo presentan como el malo. ¿Entendió? Aleluya. Bendito Dios. Y sigue diciendo, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir que si algo no está según Cristo, no lo recibas, no lo creas. Y Cristo nunca dijo, yo soy Dios. La teología toma texto y lo adjudica a la falsa doctrina de la Trinidad, haciendo a Jesús Dios. Y porque Jesús dijo cuando le preguntaron, ¿verdad? Cuando ellos estaban orando en el Getsemaní, que llegaron los guardias, ¿entendió? Y ya porque Jesús dijo, cuando preguntaron por él dijo, yo soy. Ya por eso la teología toma esto y le da una interpretación o un sentido de que Jesús es Dios. Y no es así. Por eso es que estamos tratando este tema, teología versus revelación del Espíritu Santo. ¿Entendió? Son dos cosas diferentes. Si usted es uno que sigue teología, en este día le estamos diciendo, deje su teología y pídale a Dios que le revele el Evangelio a través de su Espíritu Santo. ¿Entendió? Porque esta es la verdadera manera de recibir el Evangelio, no por teologías. ¿Entendió? Aleluya. Todos los que dependen de las teologías, un día se llevarán una sorpresa. ¿Entendió? Y van a recibir esa palabra que Jesús dijo. ¿Quién eres tú? No te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, amados, esto es serio porque de esto depende nuestra salvación, ¿verdad? Que la recibimos por gracia. Y algo que se recibe por gracia no quiere decir que tengamos derecho de hacerla vana, ¿entendió? Sino todo lo contrario, de tomar la responsabilidad de este regalo para no perderlo, ¿entendió? Aleluya, porque si la ley fue fuerte, más fuerte es la gracia, porque la ley dice claramente que un adúltero, ¿verdad? No se considera a alguien un adúltero hasta que cometa el acto, ¿entendió? Es decir, si yo estoy con una mujer y no me acuesto con ella en el sentido de tener sexo, estando casado, ¿verdad? Con la esposa, yo no soy adúltero. Ahora, si estando casado, estoy con una mujer y me acuesto con ella y tengo sexo, soy adúltero. ¿Entendió? Así es la ley. Pero la gracia es aún más fuerte. Porque la gracia nos hace ver culpable, aunque no hayamos cometido el acto de sexo, solamente con desearlo en nuestro corazón. Y eso lo enseñó Jesucristo. Que si yo en mi corazón, ¿verdad? Deseo una mujer que no me pertenece, ya cometí pecado contra Dios. Mire qué tan fuerte es la gracia. ¿Entendió? Entonces por eso es que nosotros tenemos que tomar esto en serio. ¿Por qué? Porque hay un Dios sentado en el tercer cielo que un día hará juicio a este mundo, a los habitantes y moradores de este mundo, de este planeta, a todas las naciones, no solamente a Israel, es a todas las naciones. ¿Entendió? Y por eso es que es de urgencia que prediquemos el verdadero evangelio que predicó Jesucristo, que Jesucristo selló con su sangre en aquella cruz y que Dios le levantó de entre los muertos y que hoy está sentado a su diestra. ¿Entendió? Aleluya. Y si usted no me quiere creer, bueno, pues vayamos a lo que está escrito, a las Sagradas Escrituras. Vayamos un momentito. Si lo que estamos hablando es pamplina o estamos hablando la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 dice claramente, pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Entendió? Esto no es por teología, ni porque usted tenga títulos teológicos, ya sea de instituto o de universidades o lo que sea, amado. Su título delante de Dios no vale nada, como no vale nada ante los demonios contra quienes estamos luchando, como dice Efesios 6. ¿Entendió? Mire lo que dice Efesios 6. Aleluya. Efesios 6. Bueno, vamos a buscarlo aquí. Efesios 6. Bendito Dios. Vamos a Efesios 6. Aleluya, bendito Dios. Dice claramente, Efesios 6, capítulo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuche, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Escuche, porque si nos descuidamos, nos debilitamos, y si nos debilitamos, caemos en peligro. ¿Entendió? De ser engañado y arrastrado como muchos que han sido arrastrados por esta ola teológica y esta ola de interpretaciones y esta ola de opiniones y esta ola de filosofías y esta ola de tantas cosas, amados, que se han levantado contra Dios y no lo saben, porque están hablando cosas que es contra lo que ya Dios ha dicho, y esa es la obra del diablo, como ocurrió en el huerto del Edén. ¿Entendió? Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Entendió? Es decir que no es la gente, es lo que está detrás de la gente. ¿Entendió? Que cuando ellos hablan, eso que hablan viene con espíritus engañadores. ¿Entendió? Aleluya. Entonces uno tiene que tener el oído bien afinado, amados. ¿Afinado con qué? ¿Con un instrumento como se afina el piano o como se afina la guitarra? No, amado, afinado con el Espíritu Santo. ¿Entendió? Que es el que conoce lo profundo de Dios. ¿Entendió? Entonces aquí dice el verso 12 de Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo que nos ha tocado vivir. Así como le tocó el siglo antiguo y los tiempos de los profetas y el tiempo de Juan el Bautista, el tiempo de Jesús, el tiempo de los discípulos, el tiempo de los apóstoles y el tiempo de nosotros, que esto ha ido de tiempo en tiempo, de generación en generación. Pero gracias a Dios que el medio tiempo ha llegado. Y no hay marcha atrás. ¿Entendió? Aleluya. Y aquí lo dice. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo que engañan, laceran la conciencia y entonces en vez de poner gente temeroso de Dios en nuestro gobierno, de nuestra nación, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos, se convierte en todo lo contrario, amado. Como usted puede percibir y ver con sus propios ojos cómo se ha convertido. De tal manera que, aleluya, los que destruyeron la Torre Gemela ya están gobernando, ya son alcaldes. ¿Cómo es eso? ¿Usted cree que esto es un relajo, amado? ¿Cómo es eso? Y le hablo a los cristianos y le pregunto, ¿usted cree que esto es un relajo? Aleluya. Porque muchos ministros le enseñan a su grey de no votar. Eso no nos pertenece a nosotros. La iglesia de Cristo no se envuelve en el voto. Ajá. ¿Y por qué entonces Dios fue el que instituyó las elecciones democráticas? Porque usted puede leer eso en primera de Samuel, capítulo 8, donde Dios estableció la democracia.
donde el pueblo votó a favor o en contra. ¿Entendió? Tan sencillo como eso. Es Dios que nos enseña nuestras libertades con las que Él nos creó. Es Dios que nos enseña el derecho y el poder que tenemos nosotros, nuestra voz. ¿Entendió? Aleluya. So, no se deje engañar por estos ministros que aparentan ser ministros de Cristo, pero son ministros del diablo y no lo saben. Y el hecho de no saberlo, ¿verdad? Esa ignorancia no le va a servir de nada en el día del juicio. Como tampoco sirve de nada en una corte aquí en este planeta, especialmente aquí en Estados Unidos. ¿Entendió? Ah, es que yo no sabía. Eso no vale, ¿verdad? Para el testimonio. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad. ¿Entendió? Ah, es que yo pensé, yo creía, o no creía, o no, amado. Las evidencias es lo que cuenta. Y lo que se presenta como evidencia es lo que es verdad, los hechos, los facts. No lo que yo piense, no lo que yo creo, no lo que yo perciba, no lo que me dijeron, no que este me contó, no. Las evidencias reales y verdaderas, los hechos y los testigos oculares de lo mismo. ¿Entendió? Aleluya. Bendito. ¿Por qué? Dice claramente aquí, el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El verso 13 dice claramente, por tanto, y cuando dice por tanto, amado, mire, le está dando un peso mayor a lo que se va a decir. ¿Entendió? Es como el resultado y por ese resultado toma más peso todavía. ¿Entendió? Aleluya. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, dando a entender que Jehová, como está escrito, es varón de guerra. Y cuando dice varón, no está hablando esta palabra como de female o male, no, está hablando como un título de de soberanía, vamos a decirlo así, un título de autoridad, ¿entendió? Porque cuando en el pasado, ¿verdad? Los siglos eh, 13, 12, 14, este título de varón, ¿verdad? Era un título bueno, no posiblemente de realeza, ¿verdad? Como rey, como duque, y todos estos títulos, pero era un título que señalaba cierta distinción, ¿verdad? En la sociedad. En este caso, hablando de Dios, está hablando de que Dios es un Dios guerrero, un Dios que va a pelear por la justicia, un Dios que va a hacer justicia, un Dios que no va a tener por inocente al que es culpable. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, la armadura de Dios. Yo pregunto, si Dios es espíritu, ¿cómo es que Dios tiene esta armadura? Bueno, Jesús nos enseña. Y la palabra, ¿verdad? Aquí, confirmada por el Espíritu Santo, nos enseña cuál es esta armadura de Dios. ¿Entendió? Dice, porque estamos en una guerra espiritual. ¿Entendió? Y dice, por tanto, el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, escúcheme bien, ceñido vuestros lomos con la verdad. Mire cuál es la primera armadura de Dios, que en este tiempo se ha perdido. Porque todo es mentira, todo es engaño, todo es una mezcla de mentira y verdad.
¿Entendió? Y nosotros no podemos caer en ese jueguito barato. ¿Entendió? Que la farándula, que el show business, que utilicen todas estas cosas, pero eso es entretenimiento. Pero en la vida real, amado, usted no puede vivir su vida como si fuera una película de Hollywood, ¿entendió? Porque la realidad es una cosa y la ficción es otra. No podemos mezclar las dos cosas, ¿entendió? Entonces dice que la primera armadura de Dios es la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Esa es la primera armadura de nuestro Dios. Dice, lo dice claro, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que está en Jesús, que lo hemos leído. La que está en Jesús. Y dice, y vestido con la coraza de justicia. Mire cuál es la segunda armadura. Justicia. Que eso lo leemos no solamente aquí en las Sagradas Escrituras, pero lo leemos en nuestra Declaración de Independencia. Lo leemos en nuestra Madre Constitución, We the People. ¿Entendió? Lo leemos en la declaración de nuestra bandera, the Pledge of Allegiance. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. ¿Entendió? Y aquí esa es, aleluya, la primera armadura es la verdad, bendito Dios, y la segunda dice claramente, aleluya, ¿verdad? Que es la coraza, es la justicia. Tenemos que ser justos, no nos podemos vender, no podemos, no podemos ¿verdad? Ser parcial, tenemos que ser imparcial, ser justo. Esto es lo que significa ser perfecto. ¿Entendió? Cuando somos justos, cuando somos imparciales, que no nos vendemos, ni nos dejamos comprar. ¿Entendió? Aleluya. Bendito Dios. Entonces dice el 15, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Escuche, la tercera armadura. Y como hemos dicho, paz no significa ausencia de guerra, porque en ocasiones, para preservar la paz, hay que hacer guerra. ¿Entendió? Y en esta guerra espiritual, bendito Dios, ¿verdad? Contra estas huestes de maldad y todos estos gobernadores de las tinieblas y todo esto, bendito Dios, tenemos que preservar la paz. Pero la paz no es yo permanecer en silencio, yo permanecer inmóvil, yo permanecer, ¿verdad? Como que nada está pasando. No, amado. Tenemos que alzar nuestra voz, tenemos que accionar nuestro voto, tenemos que hacer la voluntad de Dios. No simplemente lo que yo quiero o lo que a mí me gusta o lo que yo deseo. No, amado. Gústeme o no, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Entendió? Lo entienda yo o no, yo tengo que cumplir con la misión, el llamado y el propósito. ¿Entendió? Porque hay cosas que Dios la dejó para entenderlo o entenderse mientras se está haciendo, o sea, en la práctica. ¿Entendió? Aleluya. Bendito sea el Señor. La tercera armadura dice claramente el Evangelio de la paz. Es decir, que la teología no te puede vestir con esta armadura. La revelación del Espíritu Santo sí. ¿Entendió? Por eso le hemos puesto este tema, teología versus revelación del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice el 16, y dice sobre todo, escuche, sobre todo, es decir, que sobre la verdad, bendito Dios, sobre la justicia y sobre la paz, dice, tomar el escudo de la fe. Nuestra fe es nuestro escudo.
Y por ese escudo es que somos más que vencedores. Y por ese escudo es que hemos vencido al mundo. Como se me ha declarado a mí, ¿verdad? Como se me ha puesto este ministerio, la fe que vence al mundo. ¿Entendió? Aleluya. Sabemos lo que hablamos, sabemos lo que, aleluya, traemos a la mesa, sabemos, aleluya, lo que se nos ha concedido. Bendito Dios. Dice, con que podéis apagar todos, no algunos, todos los dardos del fuego del maligno. Hablando de Satanás el diablo, el maligno. Pero él no es el único. Hay mucha gente que siendo engañada por el diablo se hacen maligna. Son malignos. En sus corazones son malignos, maquiavélicos. ¿Entendió? Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Y dice el 17, y tomad el yelmo de la salvación. Escuche, somos salvos. Pero esto conlleva una responsabilidad. ¿Entendió? No podemos tomar esto livianamente, de que ya soy salvo, siempre salvo, no importa lo que yo haga, no importa si peco o lo que sea, yo soy salvo porque yo soy predestinado. No, amado, tenga mucho cuidado cómo usted interpreta la palabra de Dios y en qué orden, ¿verdad? Usted está poniendo las cosas que solamente el Espíritu Santo las ordena, porque está claramente escrito que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero estamos viviendo en una distorsión donde lo que es carnal, aleluya, se le adjudica a lo espiritual y lo que es espiritual se adjudica a lo carnal. Y es un despelote, amado. Y muchos vienen con pensamientos que suenan bonitos, amado, pero son pensamientos que salen del corazón del diablo y ellos mismos no se dan cuenta. ¿Entendió? Aleluya. Bendito sea el Señor. Y sobre todo, dice el verso 16, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto que estamos leyendo desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, verso 21. ¿Entendió? Esa es nuestra espada en cuanto al Espíritu se refiere. ¿Entendió? Porque cuando Jesús le dio la ordenanza a ellos de que cada uno tome su espada, no estaba hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. El Antiguo Testamento estaba escrito, pero no el Nuevo. Y las Sagradas Escrituras es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Entendió? Está hablando de espada física, de cómo tú te vas a defender ante una situación donde tu vida corre peligro, donde Jesús nos está dando el derecho de defendernos. Y por eso es que esta nación, pues no sé cuál otra nación tenga eso en su constitución, pero nuestra constitución claramente declara y establece nuestra segunda enmienda. ¿Entendió? Es un derecho que ni el Congreso, ni la Suprema Corte, ni la Oficina Ejecutiva tiene poder para infringirlo. ¿Entendió? Porque eso viene de Dios. ¿Entendió? De Dios. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos lo que le dijo. ¿Entendió? No es que vamos a estar, ¿verdad?, como los locos, pero yo tengo el derecho de defender mi vida. ¿Entendió? Aleluya. Y por eso dice aquí el verso 17, y tomar el yelmo de la salvación y, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en el Espíritu. Mire, yo le estoy pidiendo a Dios un ayuno.
porque siempre, todos los ayunos que yo he hecho, excepto algunos que lo hice porque el pastor, ¿verdad?, llevó a la iglesia a ayunar, y yo, pues siendo miembro de la iglesia, pues tengo que someterme a eso. No puedo hacer las cosas, ¿verdad?, como yo quisiera. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar donde yo no puedo provocar disensión, ni división, ni nada de eso. ¿Entendió? Pero ese tiempo ya pasó, amado. Por eso Dios me sacó, me eligió, me sacó de donde yo estaba y me ha puesto en esta misión, en este llamado, en este propósito que estamos cumpliendo. ¿Entendió? Que este o aquel no lo entienda, ese no es mi problema. Que este o aquel me catalogue como un lobo rapaz, ese no es mi problema. Que aquel me tilde de lobo solitario, ese no es mi problema. Que aquel piense que yo quiero que piensen como yo, ese no es mi problema. Yo sé en quién he creído, yo sé quién me devolvió la vida. ¿Entendió? Aleluya, bendito Dios. Y yo sé a quién tendré que dar cuenta. ¿Entendió? Aleluya. Por eso es que aún todas estas cosas tienen que ser en el Espíritu, como dice aquí, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, porque si yo lo hago en mi carne, mire, eso no pasa del techo, pero cuando es en el Espíritu, amado, mire, se llega al mismo trono de Dios en el tercer cielo. Y es recogida, aleluya, en su copa, donde recibe las oraciones de sus siervos. ¿Entendió? Allá en el trono. ¿Entendió? Aleluya. Bendito Dios. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, que esto no es solamente de mí mismo o para mí mismo, es, como siempre hemos dicho, esto es acerca de Dios y el pueblo, porque todas estas cosas que cada uno de nosotros tenemos que hacer y vestirnos, dice claramente, dice, ¿verdad? Que, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, todos mis hermanos en Cristo Jesús que está en este planeta. Pero como siervo político es el pueblo. Crean o no crean, sean lo que sean, tengo una responsabilidad, como Dios me dijo. Porque yo le hice la pregunta, amado. Y se la hice claramente. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? La situación de los homosexuales. ¿Entendió? Dios no me contestó inmediatamente, pero a su debido tiempo me contestó y me trajo esta persona. Ya yo he contado, ya yo he declarado el testimonio. ¿Entendió? Y me dijo, ¿qué tú ves? Y yo le dije, una persona. Y cuando yo diciendo una persona, él que me muestra que esta persona era un homosexual. Y me dijo, y esto no me lo estoy inventando yo, esto no es que yo tuve una alucinación, o no, me dijo, así mismo. ¿Entendió? Pues defiende sus derechos civiles, que de lo demás me encargo yo. Del resto me encargo yo. Pero hay muchos ministros que han quitado a Dios y se han puesto a ellos. Y han caído en este extremismo. Bendito Dios, donde han hecho de esto un despelote político y un despelote religioso. Y yo le pregunto, ¿qué hizo Dios por ti? ¿Qué hizo Dios por ustedes, los religiosos? No perdonó Dios su pecado en Cristo Jesús. Entonces Jesús mismo nos dejó una parábola de aquel siervo malo que hostigaba a su compañero, a su consiervo. Después que el rey, y eso usted lo puede leer en los evangelios, el rey le perdona su deuda, este siervo malo no quería perdonar la deuda de su consiervo. ¿Entendió? Y esto no es ni habla de que lo que ha hecho Trump hay que perdonarlo, no, porque la ley es la ley, ¿entendió? Y la constitución
es la ley suprema. Y ahí dice claramente que cualquiera de estos crímenes tiene que ser removido por medio del impeachment. ¿Entendió? Aleluya. Mire, si a los senadores y representantes le dice claramente que por quebrantar la paz del pueblo, tiene que ser removido. Eso es high crime. Perturbar la paz del pueblo es un high crime. ¿Entendió? Aleluya. Por eso es que hay tantas ansiedades y depresiones y tantas cosas que están ocurriendo. ¿Entendió? Ellos son los responsables. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, amados, teología versus revelación del Espíritu Santo. Aleluya. Mire lo que dice, aleluya, ¿verdad? Para que usted entienda que no hablamos por nuestra propia cuenta. Bendito Dios. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12, dice claramente, dice, a estos, hablando de los profetas que habían recibido la palabra profética, ¿verdad? Lo que se lee en el Antiguo Testamento, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Nosotros quién? Los discípulos de Jesucristo, conocidos hoy como los cristianos. Aleluya. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, escúcheme bien, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, no por teología, por el Espíritu Santo del cielo. Dice, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire, esto es terrible, amado. Aleluya. Usted tiene que conocer la revelación del Espíritu Santo y de la única manera que usted va a conocer la revelación del Espíritu Santo no es por medio de teologías, es por el bautismo y la llenura del Espíritu Santo que le revela aún lo profundo de Dios, porque es el único que la conoce, la profundidad de Dios, el Espíritu Santo. Así está escrito. ¿Me entendió? Aleluya. Sabemos lo que estamos hablando. Sabemos cuál evangelio estamos predicando y enseñando y anunciando. Que no es este otro evangelio falso, donde te presentan a Jesús como Dios. No, nosotros hemos recibido la revelación por el Espíritu Santo y claramente el Espíritu Santo, aleluya, declara a Jesús como Hijo de Dios. La misma revelación que recibió Pedro cuando Jesús le preguntó a sus 12 discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y de 12, solamente uno recibió la revelación del Padre, es decir, la revelación del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto los judíos no lo pueden entender, no lo pueden ver, ¿por qué? Porque ya Dios dijo que no iba a entrar a su reposo. Y de la única manera que pueden entrar es si se arrepienten. Y ya eso es cuestión de ellos. ¿Entendió? Como es cuestión mía, arrepentirme. Como es cuestión suya, Dios no te va a obligar a arrepentirte. Dios no puede hacer así, porque Él tiene que respetar el libre albedrío. ¿Entendió? Porque Él es fiel a su palabra. Eso le corresponde a usted. Y por eso es que nosotros anunciamos el Evangelio, para que en su conciencia usted pueda alcanzar ¿verdad? Esa iluminación de que usted es un pecador, que necesita un Salvador, que necesita que sus pecados sean perdonados y borrados. Y de la única manera que eso va a ocurrir es si nos acogemos a la gracia de Dios que es manifestada en Jesucristo, su Hijo amado, en quien su alma tiene complacencia. ¿Entendió? Entonces, amado, está claro, todo está claro para los que creen, para los que han recibido el verdadero evangelio anunciado desde tiempos antiguos. ¿Entendió? Y ese es Jehová, el Dios de Israel y mío.
que luego es anunciado por Juan el Bautista y luego por Jesús el Cristo. Y ahora nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros anunciarlo. ¿Entendió? Aleluya. Así que eso es todo por hoy. ¿Verdad? Esto ha sido el tema teología versus revelación del Espíritu Santo. Aleluya. Así que vamos a alzar una oración en esta hora. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias por esta espada que tú has puesto en nuestras manos, oh Dios, para llevar a cabo esta misión, este llamado y este propósito que tú tienes con el pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que el Espíritu Santo tomará esta espada más cortante que toda espada de dos filos y traspasará nuestra alma, traspasará nuestro espíritu, traspasará aún nuestro tuéstano y discernirá los pensamientos de nuestros corazones para sacar a la luz la verdad que está en Cristo, para sacar a la luz, aleluya, tu conocimiento, para sacar a la luz, aleluya, todas la verdad y nada más que la verdad, aleluya, que tú has demostrado desde el principio de la creación. Padre, tú nos harás justicia, porque tú eres un Dios guerrero, porque tú eres un Dios que es amor y fuego consumidor, porque tú eres un Dios justo. Porque tú eres un Dios que nunca tendrá por inocente al culpable, al malvado. Oh Padre, en el nombre de Jesús, declaramos justicia sobre el pueblo, declaramos justicia, aleluya, a favor del pueblo, declaramos, aleluya, tu bendición sobre el pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, declaramos que la mentira sale fuera y la verdad entra. Padre, en el nombre de Jesús, hemos dado y ministrado tu palabra conforme al Espíritu Santo, con el cual hemos sido bautizados y llenos. En esta hora declaramos que esta palabra no retornará vacía, sino que irá y completará y llevará a cabo para lo cual tú nos las has dado a ministrar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos, Padre, aleluya, que los cojos andan, que los ciegos ven. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos toda honra, toda gloria, todo poder y todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bien, amado, eso es todo por hoy. Bendito sea el Señor. En esta hora queremos hacer el llamado para aquellos que han escuchado la voz del Espíritu Santo y quieran venir a los pies de Cristo. Bien puede hacerlo. Y para esto voy a leer en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 8 en adelante, y cuando yo diga repita después de mí, usted repita después de mí. Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante, lee de la siguiente manera. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Aleluya. Repita después de mí. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú, oh Dios, Jehová de los ejércitos, le levantaste de los muertos. Ahora te pido que me bautices y llenes de tu Santo Espíritu para llevar a cabo esta misión
este llamado y este propósito para honra y gloria tuya y gloria de nuestra nación. Esto lo declaramos hecho en el nombre de Jesús por su sangre derramada en aquella cruz. Amén, amén y amén. Bien, amados, usted ha hecho esta pequeña oración, confesión de fe. Estése convencido de que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Aleluya. Ahora queremos invitar a la audiencia a visitar nuestro canal por YouTube, Tolemar 7, todo junto, Tolemar 7. Aleluya. Y sin más nada, pues nos despedimos diciendo, si este ministerio, la fe que vence al mundo, ha sido de bendición a tu vida, compártelo con tu familia.